Si te dijera que el verdadero adversario no es el mal, sino la necedad, tal vez te sorprenda. Existe algo aún más hiriente que la traición, y probablemente ya lo hayas experimentado. No hablamos de conspiraciones, partidos políticos o ignorancia, es una fuerza diaria, invisible y despiadada. Maquiavelo ya lo señalaba hace siglos. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia, y no de buenas intenciones. Conozco a un hombre al que llamaré Ricardo, un albañil honesto, padre de familia y siempre dispuesto a brindar ayuda sin esperar nada a cambio. Jamás pisó un juzgado ni dejó de saldar sus deudas. Sus vecinos lo recordaban por su bondad y su voluntad de escuchar. Aún así, se quedó sin nada. Su primo, su cuñado, su banco y un representante local prometieron respaldo y oportunidades, pero, al final, cada uno rehusó cumplir su palabra, su familiar directo se esfumó. Su consuegro se deslindó de responsabilidades, la entidad financiera embargó sus bienes y el político nunca volvió sus llamadas. Ricardo no era ingenuo ni flojo, simplemente creyó que la buena voluntad bastaría. Maquiavelo advirtió que la estupidez, al carecer de rumbo, resulta más devastadora que el mal deliberado, es la herramienta predilecta de quienes dominan el juego. Esto no se trata de política ni de bandos, habla de cómo descuidamos el peligro al suponer que, si nosotros no lastimamos, nadie lo hará. Para Maquiavelo, esa es la forma más grave de insensatez. Imagina a alguien que entregó todo por los demás, que se esforzó sin descanso y, en el instante más crítico, quedó solo. Quizá recuerdes a una persona así, generosa, dedicada, abandonada cuando más necesitaba respaldo. Ese desenlace duele porque no es excepcional, se repite con frecuencia. Un conocido vive ahora en un cuarto alquilado, subsiste con trabajos ocasionales. Reconstruyó su rutina, pero confiesa que ya no confía en nadie. Al preguntarle qué le hirió más, no menciona la quiebra ni la pérdida del hogar, sino esto: me dolió descubrir que todos intuyeron lo que ocurriría, excepto yo. Maquiavelo ya lo había advertido, quien engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Entonces surge el verdadero desafío: ser honesto no basta, hace falta lucidez para comprender el juego del poder y desechar la idea de que la propia inocencia asegura la seguridad. La necedad no proviene de la falta de inteligencia, sino de la ausencia de previsión, ignorar las señales de alarma, creer que el mundo actuará con equidad solo porque uno lo hace. Esa ilusión ha arruinado a muchos y quizá también te haya afectado a ti. Aquel autor no era un cínico sin alma, con su pluma describió sin eufemismos la crudeza del poder, para que no caigamos víctimas de nuestra propia ingenuidad. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. El autor de un manual para déspotas fue ante todo un observador perspicaz. En aquella época turbulenta, Italia no existía como nación unificada, era un mosaico fracturado donde cada urbe gobernaba en solitario, y cada autoridad rival albergaba intrigas. En ciudades como Florencia, Milán, Roma o Venecia, las convicciones se entrelazaban con engaños y la lealtad valía tan poco como una moneda lanzada al aire. Maquiavelo, funcionario y diplomático, no ostentaba corona ni nobleza, se limitaba a presenciar y analizar. Esta condición lo volvió incómodo, porque no solo identificó realidades que muchos preferían ignorar, sino que las plasmó por escrito. De aquel trabajo emergió un texto breve, un compendio incisivo que cuestionaba la moral contemporánea. En él, Maquiavelo ofrecía una visión pragmática del poder, la eficacia superaba la ética tradicional y el gobernante debía anteponer la pericia a la garantía de palabras si ésta ponía en riesgo su fortaleza. Insistía en que las ofensas suelen infligirse primero a quien se estima más y que el peligro económico atemoriza más que la pérdida de los afectos familiares. Su propuesta no era una exaltación del mal,
sino un examen imparcial de lo que ocurre tras bastidores, un diagnóstico que revelaba la podredumbre y enseñaba a reconocer sus síntomas. Maquiavelo no aspiraba a teorizar ideales inalcanzables, sino a diagnosticar con la frialdad de un cirujano. Consideraba la mayor necedad la ceguera voluntaria, la ilusión de creer que los gobernantes responden a principios nobles o que la política refleja una bondad innata. Para él, la ignorancia voluntaria era peor que la ignorancia en sí misma. Un dirigente inteligente aprende a quebrantar normas, ocultar hechos o aparentar seguridad, no por malicia, sino porque el poder tiende a desmoronarse y quien no lo comprende acaba perdiendo influencia. Imagina a un político al que le toca elegir entre exponer la realidad y sacrificar respaldo o engañar para conservarlo. Descubrirás que, si optas por la franqueza, la victoria recaerá en quien mienta con mayor habilidad. Maquiavelo no elogiaba esa conducta, simplemente la describía con frialdad. El verdadero obstáculo no es la mentira, sino la credulidad. La mayoría desea relatos que doten de sentido al mundo, en los que los virtuosos triunfen y el esfuerzo garantice el triunfo. Sin embargo, muchas veces los honestos sucumben, el empeño no basta y el entramado político está diseñado para sorprenderte. Por eso el autor florentino estaba convencido de que un gobernante eficiente debía moverse sin enemistarse con quienes detentan el poder y aprovechar el letargo colectivo. Se refería al riesgo de la amnesia social. Los pueblos olvidan, repiten errores y aclaman hasta que el daño es irreversible. Hoy, esa misma necedad adopta otro envoltorio, discursos emotivos, modas informativas o debates efímeros. Es el mismo veneno, solo que con un embalaje más atractivo. Entretanto, los ingenuos continúan creyendo que la bondad pura basta para garantizar la supervivencia política. Maquiavelo señaló que el poder no se sustenta en la verdad, ni en la lógica y mucho menos en el respeto, se alimenta de la ceguera voluntaria de las personas. Para mantenerse, nada resulta tan valioso como la ignorancia elegida, no se trata de torpeza, sino de la voluntad de no indagar, de repetir consignas vacías, de aplaudir sin analizar, de respaldar al impostor y de atacar a quien plantea preguntas. Él afirmaba que el necio resulta más provechoso que el pérfido, el malintencionado necesita elaborar estrategias, mientras que el crédulo acepta todo sin objeciones y arrastra consigo a los demás. De ese modo, quienes carecen de escrúpulos ascienden con mayor facilidad. En El Príncipe no insta a los gobernantes a practicar la bondad tal como la entendemos, ni a ejercer la violencia sin medida, sino a actuar con astucia, aparentar compasión o dureza según convenga. Ofrecer al pueblo lo que desea, aunque sea pura apariencia, sigue siendo eficaz. Hoy ese engaño adopta formas actuales, discursos grandilocuentes, símbolos patrios, rostros carismáticos o debates efímeros, pero permanecen huecos. Si no aprendes a identificarlos, los aceptarás sin cuestionar. Por eso insistía en la virtud entendida como la fuerza interior necesaria para resistir la manipulación. La auténtica sagacidad surge de la capacidad de actuar en el instante preciso, incluso cuando resulta doloroso o incómodo. Un verdadero líder no conquista simpatías por ser amable, sino por su habilidad para perdurar, descifrar códigos tácitos y utilizarlos con destreza. Cuando quienes deberían comprender esas normas no logran hacerlo, se desencadena lo inevitable, los que detentan la fuerza mueven las piezas a su antojo, mientras el resto queda reducido a un elemento dócil, previsible y manipulable. Hoy no hace falta retroceder a tiempos remotos para advertirlo. Basta observar las iniciativas que, carentes de contenido real, apelan al sentimiento, los personajes que, pese a no contar con formación, dictan veredictos a diario, y las multitudes que aplauden sin cuestionar, ya que su criterio se apoya más en la emoción inmediata que en el análisis riguroso. Se ha constatado una y otra vez que quienes buscan un nuevo guía sin comparar opciones suelen empeorar su situación por faltarles reflexión. Pensar exige esfuerzo y a veces conlleva aislamiento. Es más cómodo unirse al clamor colectivo, reproducir discursos ajenos o señalar adversarios fáciles. Entretanto, el verdadero dominio se desplaza en las sombras. El desprecio por la reflexión acarrea consecuencias graves, desencadena conflictos, afianza regímenes opresores, colapsa economías y desgasta vínculos,
todo bajo la ilusión de obrar correctamente. La masa no merece condena, sino formación, sin ella, sucumbe al abuso y pierde toda posibilidad de redención. La indiferencia no libera, encierra. Y en ese refugio de comodidad mental la necedad halla su trono. ¿Te has percatado de esto? La experiencia te avala, familias despedazadas por diferencias políticas, amistades que ensalzan a corruptos como si fueran mártires. Vecinos que aplauden decisiones que arruinan su vida por falta de cuestionamiento. La esperanza radica en esto, todavía puedes agudizar tu mirada y disipar la niebla. No se trata de idolatrar a Maquiavelo, sino de abordarlo con espíritu crítico, ansia de comprender y firme propósito de no tropezar de nuevo. Cada vez que alguien piensa eso no me atañe, el poder celebra, tú eliges si sigues siendo un peón o si, al fin, te apartas del tablero. Existe algo más inquietante que la maldad, la bondad malentendida. Cuando alguien obrar desde la buena voluntad sin reflexión, ni análisis ni conciencia de las consecuencias, termina encarnando aquello que Maquiavelo temía aún más que la traición, el idiota útil. No es un insulto, sino un diagnóstico moral y una advertencia. El idiota útil no busca provocar el caos ni anhela la destrucción, está convencido de actuar correctamente, de defender causas justas y de formar parte del bando virtuoso. Justo por esa convicción encierra un peligro mayúsculo. En su tiempo, Maquiavelo observó cómo nobles y ciudadanos bien intencionados abrían las puertas a sus enemigos en nombre de la fe, el honor o la moral, permitiendo que el poder los utilizara una y otra vez. Esa dinámica no ha desaparecido, hoy los idiotas útiles campan por doquier. Conversaciones en foros digitales y comentarios que fluyen sin contraste, respaldos de ideas solo por su atractivo, reproches a quien duda por resultar incómodo y escándalos ante la hipocresía. Aparecen expresiones como confío antes que desconfiar o fue un error involuntario, sin mala intención. Mientras tanto, quienes ejercen el poder se benefician, no hay recurso más provechoso que una audiencia que actúa por consignas incomprendidas. Basta pensar en ese conocido de buenas intenciones que justifica a políticos corruptos por afinidad, o en el familiar que avala medidas injustas por rutina, o en quien difunde rumores porque los oyó en la televisión. No obran por malicia, sino por temor, letargo mental o lealtad mal enfocada. Así se convierten en instrumentos de quien maneja la narrativa sin necesidad de recurrir a la fuerza. Tal como advirtió Maquiavelo, no bastan los tiranos, hacen falta pueblos dispuestos a tolerarlos. El verdadero obstáculo no es solo el líder, sino una colectividad que sacrifica el pensamiento crítico en nombre de la bondad, deja que la emoción domine y entrega su criterio a la fidelidad ciega. Desterrado de la escena política, su falta no fue asesinar, robar o traicionar, sino percibir demasiado, un patrón que la historia repite con frecuencia. La claridad resulta molesta, quien desentraña la mecánica social es visto como una amenaza, porque pone al descubierto a los demás. Y nadie desea sentirse ingenuo ni reconocer que ha sido manipulado. Por eso, en lugar de mirarse al espejo, prefieren señalar al mensajero. El que observa con lucidez acaba aislado y recibe etiquetas de amargado, pesimista o conspiranoico, sin embargo, solo procura alertar, rescatar o avivar conciencias. Conocer todas las piezas del tablero hiere, impide disfrutar del espectáculo, arranca la comodidad que brinda la ignorancia y, en ocasiones, se convierte en una carga. Quizá lo experimentaste en una reunión familiar, todos repiten lo que vieron en televisión, mientras tu aportación distinta, una referencia literaria, un dato, genera ese silencio que lo dice todo. Molestas no por mentir, sino porque rompe su burbuja. Maquiavelo entendió que descifrar el poder implica ser observador, no protagonista. Por ello se retiró a su finca, lejos del bullicio, y escribió pensamientos que pocos quisieron escuchar. Lo hizo pensando en quienes, como él, advertirían, cuestionarían y aceptarían el costo. El mutismo no es alternativa y, aunque nadie atienda, es necesario hablar. Tal vez tú también hayas perdido amistades por plantear ideas divergentes, quizás seas el inadaptado en tu círculo, el incómodo en el trabajo, el señalado por tu entorno. Aún así, estás más cerca de la realidad y, pese al peso, eso te concede libertad.
Maquiavelo no redactó para ganar aplausos, sino para preparar a los valientes y recordarles que no están locos, sino despiertos. Cambiar la realidad exige valentía. A lo largo de los siglos, quienes tuvieron visión quedaron al margen. Sócrates fue ejecutado, Galileo confinado, Orwell subestimado y Maquiavelo desterrado. En su tiempo, sus ideas estallaban como dinamita, aunque hoy resulten obvias. Alterar la comodidad colectiva provoca aislamiento. Esa soledad es el precio de abrir los ojos. Cerrar la mirada, en cambio, conduce a la servidumbre. Cada persona decide qué carga está dispuesta a asumir. Pensar por cuenta propia implica enfrentar críticas y rechazo, pero revela una fortaleza única, la de quien se niega a tragarse relatos ajenos. La historia solo enseña a quienes aceptan sus enseñanzas. Se pueden acumular pruebas, documentos y testimonios, y aún así las sociedades reinciden en los mismos errores. Comprender el pasado requiere coraje para examinarlo sin engaños. El verdadero estudioso no se limita a observar su presente, investiga antiguas civilizaciones, emperadores, conquistadores y traidores. De ese análisis surge una conclusión inmutable: la necedad humana persiste, las equivocaciones se repiten y los gobernantes lo saben. Por eso aquel tratado sobre el poder funciona también como espejo, revela cuán fácilmente las multitudes aceptan engaños cuando pierden la memoria colectiva. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo.